El Interdiario del Carchi, y a quienes ya estaban sintonizando la señal de Radio Católica Tulcán 88.5 FM. Muy buenos días con todos ustedes. Y vamos a iniciar un poco este conversatorio hablando sobre estos episodios políticos que se han ido presentando en el inicio de este 2024, tomando en consideración todo lo que ha empezado de una u otra forma a desarrollarse ya en este importante espacio en nuestro país. Para ello, hemos invitado a Juan Carlos Pozo, un analista político con quien estaremos dialogando precisamente sobre estas situaciones. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días y sea usted bienvenido a este espacio. ¿Cómo está, estimado Nayib? Un gustazo, un saludo cordial a toda la audiencia. Un gusto también efectivamente saludarle. Entonces, iniciamos un poco contextualizando lo que ha empezado a acontecer en el país, en este caso con este estado de excepción que surgió a razón de la inseguridad que se empezó a presentar en los distintos centros carcelarios y, cómo no, también la situación de la seguridad también en los distintos, en este caso, las ciudades del país. Entonces, ¿cómo hemos visto a su óptica el desarrollo de las medidas que se han venido implementando hasta la fecha? Bueno, a mí me parece que las medidas que ha implementado el señor Noboa son totalmente necesarias. Nadie me parece que en su sano juicio podría oponerse. Pero por otro lado, me parece también que el presidente ha entrado en un discurso oportunista, en donde lo ha hecho bastante político esta cuestión de la seguridad. ¿Y por qué remarco esta situación? Mire usted, por ejemplo, estimado Nayib, en Colombia, ¿no? Un país que lleva alrededor de 50 años en un conflicto armado, no ha dicho que siquiera está en guerra, ¿no? A pesar de que pelea con una estructura muy organizada y que incluso tienen una ideología detrás, ¿no? No es solo grupos que persiguen su lucro personal, como son los grupos de delincuencia organizada, sino también tienen una ideología. Y ni siquiera en Colombia el Estado nunca se autodeclaró en guerra. Entonces, a mí me parece a mí que el decir y el nombrar que estamos en guerra es una posición exagerada y más que nada oportunista políticamente. ¿Por qué? Porque a través del miedo trata de generar un mayor rédito político. Y claro, a esto, si nosotros le sumamos, por ejemplo, la ingente cantidad de recursos que el señor Noboa está ávido de recopilar, ¿no es cierto? Porque ya no saben de dónde sacar más plata, lastimosamente. Mire usted que es penoso que todo el dinero que tenga el Estado ecuatoriano no sea destinado a inversión, sino sea destinado a sueldos y salarios. Mire lo que sucedió a inicios del año con la CFN. La CFN es un organismo que técnicamente debería estar encargado de dirigir todos los créditos hacia el sector productivo, es decir, hacia la inversión, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Como el gobierno no tenía plata, le quitaron alrededor de 300 millones para cubrir sueldos y salarios, y aún así queda sin faltar. Entonces, a mí me parece que, por un lado, el presidente Noboa ha tenido la voluntad política de aplicar lo que se necesitaba hacer. No obstante, me parece a mí que no estamos combatiendo también el problema de una manera integral. Mire usted que declarar la guerra al narcotráfico, a la delincuencia, no ha surtido mayores efectos, si no veamos los ejemplos del mismo Colombia o incluso México. Hace más de 20 años, por ejemplo, hace alrededor de 20 años, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narco y hasta ahora no se ha acabado y sigue siendo una estructura intacta que sigue operando dentro de la sociedad. Entonces, me parece que por un lado las medidas no son integrales y aparte de eso también un discurso bastante demagógico, bastante populista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos metió un paquetazo con el pretexto que necesita recursos, que para financiar la guerra. Señores, a mí me parece que el decir que estamos en guerra es un término exageradísimo. Y si no, que me digan cuántas bombas han caído hoy día o en estos días en el territorio ecuatoriano. Y claro, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a las cifras de la Policía Nacional se refiere y menciona que el delito se concentra en el 0.47% del territorio ecuatoriano. Es decir, la situación no es la misma para todo el Ecuador. Es diferente y lastimosamente se está concentrado en la costa ecuatoriana. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, si Estados Unidos, a cambio del cambio con el armamento ruso, ¿cierto? Que ya nos metió en un montón de líos, pero digamos, bueno, que igualmente que me parece que el señor Noboa no lo calculó diplomáticamente de una correcta manera, de una manera estratégica. Y entonces, mire usted que Estados Unidos se ha comprometido en donar 200 millones en armamento de última tecnología. Entonces, me parece a mí, por ejemplo, que con eso ya bastaría y sobraría para enfrentar esta cuestión del conflicto armado. Pero claro, el señor Noboa... Efectivamente, y justamente puntualizando sobre esto que ya nos ha indicado de Rusia, entendemos un poco la dimensión en la cual se encuentran las relaciones diplomáticas también con, en este caso, el mencionado país, donde Rusia también nos dice
que el armamento que ha sido entregado todavía no ha podido ser catalogado como chatarra. E incluso de una de las fuentes cercanas indicaban que esta situación, inclusive en su defecto de haberse sido considerado bajo esta denominación, tenía que haberse mantenido como un secreto y evitar divulgarlo de esa forma y quizá impedir, digamos, este cambio, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nos deja también un poco esta situación con Rusia sobre lo que está desarrollando Ecuador al respecto? Claro, mire usted, concuerdo totalmente con usted, ¿no? O más que sea, tal vez generar un acuerdo más beneficioso para el Ecuador. Y claro, me parece que el señor Noboa no tomó en cuenta estos efectos colaterales que se generarían. Por ejemplo, Rusia lo primero que nos cortó fue la cuestión económica, ¿no? No reciben nuestras flores, no quiere recibir nuestros bananos. Entonces, me parece que no fue tomada esta decisión de una manera estratégica, sino más bien improvisada. Y claro, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, incluso este armamento ruso, había un convenio que cuando esto sea chatarra, literal, tenía que volver a las manos rusas. O sea, hubo un memorando cuando fueron estas armas dadas al Estado ecuatoriano. Entonces, incluso estaríamos violando la ley, se podría decir, ¿no? Y claro, me parece a mí que sí fue una decisión desatinada, o por lo menos si sabía que esto iba a generar todo este lío. También debió haberlo negociado más estratégicamente y de una manera más diplomática, ¿no? Pero bueno, me parece a mí que fue una decisión acertada el aceptar la cooperación de Estados Unidos, que es el país, valga decirlo, es el país más poderoso del mundo, el que mejor armamento tiene, de última generación. Entonces, es totalmente acertada, pero claro, iba a tener sus consecuencias, ¿no? Que lastimosamente el señor Novoa no las previno. Tomando en consideración este tema de no poder prever, y como ya lo ha manifestado, pues ya se empiezan a presentar los efectos colaterales. Ahora, retomamos un poco nuestro ámbito nacional. Había usted también puntualizado sobre ya las medidas que posiblemente se efectuarán posteriormente con respecto a recabar, en este caso, a través de los contribuyentes, el dinero para poder solventar este conflicto armado interno con el incremento del IVA, sería hasta el 13% y de considerarse también necesario al 15%. En el momento que ya ingresó el presidente Noboa a dirigir y a tomar las riendas del país, se puntualizó de una manera, inclusive se evidenció que el país no tenía dinero. Y hasta el momento hemos venido escuchando que inclusive al interior de los gobiernos autónomos descentralizados no existe el capital suficiente, tanto sea para el gasto corriente, para pagar los empleados y también para poder empezar a ejecutar la obra pública y continuar con sus trabajos de proyección, en este caso políticos también. Entonces, ¿cómo vemos también esta cuestión a la óptica de la situación financiera, tomando en consideración todo lo que está aconteciendo en el país y sobre todo las medidas que ya se han tomado para de una u otra manera lograr mitigar todo, digamos, este contexto? Mire, estimado Nayib, aquí el problema pasa por una cuestión fundamental que es el déficit, ¿no? El problema del déficit es que gastamos más de lo que nosotros generamos de ingresos para el Estado ecuatoriano. Hay que ser claros, ¿no? Porque por ahí también ya escuché a unos señores que mencionaban que está en riesgo la dolarización y que por poco vamos a tener que imprimir ecuadólares para pagar a los funcionarios públicos, lo cual es falso, ¿no? Porque mire usted, y remitámonos a las cifras nuevamente del INEC. Y el INEC menciona que aproximadamente uno, pongamos dos, de cada 10 empleos son generados por el sector público. Entonces, nosotros tenemos que ser enfáticos en esto y señalar de que el que está en crisis es el sector público, no el sector privado. El sector privado está pagando los sueldos tranquilamente y no ha tenido mayor problema que de los que siempre enfrenta, ¿no es cierto? Entonces, aquí la cuestión es que el Estado no tiene plata. Entonces, como el Estado no tiene plata y es un Estado obeso, ineficiente, que tiene, digamos, un alto gasto público y que no genera mayores réditos, está hábito de dinero, como le mencionaba, por ejemplo, lo que le había dicho, en enero se cogieron alrededor de 300 millones de la CFN para pagar sueldos y salarios y probablemente nunca lo devuelvan. Y el perjuicio de esto es que no hay inversión, que no hay obra, no hay inversión para privados, porque el CFN es destinado a créditos productivos. Entonces, lo que está haciendo el señor Novoa al tratar de incrementar el IVA, por un lado, es generar recursos para supuestamente combatir la guerra, ¿no? Porque estamos en guerra, según él dice. Pero claro, el trasfondo es simplemente tratar de seguir manteniendo el Estado obeso que sigue funcionando hasta el día de hoy y que no ha podido ser de alguna manera rediseñado. No hemos tenido un presidente que tenga la suficiente voluntad política para que reestructure todo el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Estado actual fue diseñado cuando el precio del petróleo era de $120.
hacia alrededor de 10 años. Y durante este lapso de tiempo nunca volvimos a alcanzar esta cantidad el precio del petróleo nunca volvió a alcanzar este precio. Entonces, todo el tiempo hemos vivido en un default continuo, en un déficit continuo y cada vez más agravado. Y claro, todo el dinero de los multilaterales que debería ser destinado a inversión en educación, salud, todo se va al gasto corriente, a sueldos y salarios. Entonces, no estamos enfrentando el problema de una manera integral, no estamos tomando el toro por los cuernos, como podríamos decir. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo un estado obeso. Y mire usted que subiendo el IVA al 15% todavía nos sigue faltando. Y claro, y ya van a echarle la culpa a los multilaterales, ¿no? Que claro, que paga la deuda. Y en esto hay que ser claro, y yo le hago esta observación a la ciudadanía. Cuando uno tiene un préstamo, uno no puede decirle pues al banco, vea, yo no le voy a pagar, tengo que comprarle ropa a mis hijos o tengo que comprar la comida. Lastimosamente no funciona así, uno tiene que cumplir con sus obligaciones y lo mismo sucede a nivel país. Pero ¿cuál es el problema? Que todo el dinero que ingresa siempre es destinado al rubro de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor Nova? Subiendo el IVA, ¿para qué? Para medio mejorar la situación fiscal. ¿Y para qué? Para seguirse endeudando, para seguir recopilando fondos de los multilaterales que le permitan seguir manteniendo este estado obeso, el cual no es sostenible en el tiempo. En algún momento tendremos que sentarnos a conversar como ecuatorianos y saber que existen también decisiones difíciles como en cualquier familia, por ejemplo, obviamente esto es a nivel estatal, pero en donde se necesita recortar gastos. Y claro, esto va a generar desempleo de alguna manera, pero es una decisión necesaria. Por ejemplo, los empresarios o la gente que tiene un negocio no puede tener más de la gente necesaria trabajando en su negocio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso genera pérdidas. Algo así sucede en el Estado ecuatoriano. Todo lo que percibe el Estado es simplemente para pagar sueldos y salarios y no estamos destinando nada a inversión. Y por eso es que tenemos esos incipientes tasas de crecimiento económico, por ejemplo. No, el Ecuador no puede crecer a un 4 o un 5%, sino crece al 2%, lo que se traduce en qué? En un estancamiento económico, poco dinamismo, altos niveles de desempleo. Eso sumado a la inestabilidad política, para nada el Ecuador se vuelve atractivo para la inversión, ni siquiera local, mucho menos extranjera, porque mire usted, es una gran falsedad cuando nos dicen que no, que el Ecuador se va a quedar sin dinero porque el Estado está en crisis, entonces que se va a acabar la dolarización. Eso es falso. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Estudiantes de economía o público en general, váyanse a la página del Banco Central y vean cómo ha evolucionado el M1. El M1 es la cantidad de dinero y billetes y monedas circulando en la economía. Y si observamos este indicador, vemos que el crecimiento ha sido exponencial, es decir, hay una cantidad de dinero ingente en el Ecuador. Hay muchísimo dinero, pero ¿cuál es el problema? Las bajas expectativas. Por ejemplo, ahorita, con la cuestión del IVA, ya ha habido algunos anuncios de movilizaciones. ¿Quién en su sano juicio podría invertir sabiendo que se puede avisorar un paro nacional, por ejemplo, o movilizaciones? Entonces, toda esta cuestión de incertidumbre es lo que le hace daño al país. Y también esta situación de no encarar los problemas, ¿no? Vamos pateando la pelotita hacia adelante y nunca hacemos soluciones estructurales, y así tenemos un montón de cosas, el IES, la reforma del Código Laboral, por ejemplo, y un sinnúmero de cosas. Y tomamos en consideración lo que usted nos ha indicado, y a esto tenemos que también observar ya el venidero proceso electoral que nosotros tendremos sobre la consulta popular y el referéndum. Desde distintas bancadas legislativas se había indicado de que efectuar un proceso electoral sería sumarle al Estado un gasto más y un gasto fuerte. Y tomamos en consideración que el año pasado fue un año completamente electoral donde nosotros estuvimos viviendo estos distintos procesos, de eso sumándole pues al Estado más gasto, más gasto, más gasto, y ahora tenemos previsto pues efectuar esta situación. Se había indicado que se podían desarrollar enmiendas constitucionales para evitar llegar hasta un proceso electoral. Sin embargo, pues ya tenemos inclusive anunciadas las fechas cuando se van a desarrollar. Entonces, ¿cómo analizar un poco esta situación? Si decimos que no existe dinero, pero hay dinero también para poder desarrollar en este caso, un llamamiento a las votaciones. Entonces, ¿cómo manejamos un poco esta dimensión? Es que mire usted, a mí me parece que el señor Noboa es un presidente demasiado derrochador. Y en esto hay que ser claros, ciudadanía, porque muchas veces dicen, ese gobierno neoliberal, no los liberales. Es falso, porque un gobierno neoliberal o liberal, como lo quieran llamar, los preceptos básicos son los siguientes: gobierno limitado, disminución del déficit, por ejemplo, ¿no es cierto? Eficiencia en el gasto público, calidad del gasto público, entonces menores impuestos, por ejemplo.
Entonces, para nada el señor Noboa es un neoliberal, o sea, eso hay que ser claros. Entonces, me parece a mí que el señor Noboa, tal como usted lo ha mencionado, está más calculando su capital político en vez de las decisiones trascendentales para el país, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ejemplo, tal como usted lo menciona, pudo haber hecho todas estas reformas a través de la Asamblea, con enmiendas. ¿Para qué gastar 60 millones en una consulta, por ejemplo? ¿Para qué? Pero claro, si tomamos en cuenta que es un año político, la consulta popular le va a servir de plataforma al presidente para poder vender mejor su imagen, ¿no? Se podría decir. Y claro, nos pone un montón de preguntas y bueno, hay que irnos un poco más atrás. No nos olvidemos que el señor Novoa mandó alrededor de 21 preguntas, después le quitaron algunas, después mandó otras, o sea, una improvisación total, lo cual refleja lastimosamente la falta de planificación que existe, ¿no? Recientemente apenas está completando su gabinete. Entonces, un presidente totalmente improvisado, me parece a mí que a la par no sabe qué hacer, más que decir que estamos en guerra y que lastimosamente el panorama se le ha beneficiado a él, ¿no? Con esta cuestión de la inseguridad y que muchas personas incluso se creen este cuento y que apoyan este paquetazo, el cual lo único que va a generar es mayor desempleo. ¿Por qué? Porque las expectativas disminuyen. Nadie va a querer invertir con un mayor impuesto. Entonces, lo que va a generar es una mayor recesión y claro, con el pretexto de que estamos en guerra y ahora se viene una consulta popular, la cual me parece a mí totalmente infructuosa, la cual genera 60 millones de dólares adicionales sabiendo que no hay dinero, o sea, porque esa es la realidad, no hay dinero, la cuestión es que los políticos son irresponsables y no son capaces de decirle esto a la ciudadanía, ni tampoco de tomar decisiones trascendentales como es el achicamiento del tamaño del Estado, que es una decisión muy dolorosa. ¿Por qué? Más que nada para los políticos, estimado Nayib, porque si decimos que apenas redondeando, 2 de 10 empleos son generados por el sector público, no podemos decir que este va a generar crisis al recortar su tamaño. La cuestión es que los políticos no tienen ahí su botín político, valga la redundancia, que es donde meten a toda su gente que les ayudó en campaña, ¿no es cierto? Y que son los que de alguna manera les sostienen en redes sociales y que les obligan incluso a que salgan a marchas. Mire usted, recientemente estuvo gente en la asamblea gritando que nos pongan el paquetazo en la aprobación del alza del IVA, por ejemplo. Mire usted que de acá de Imbabura fue incluso hasta el gobernador. Entonces son puras cuotas políticas que al final lo que les sirve es para generar una especie de pantalla de apoyo popular, el cual no tiene. Dígame usted en su sano juicio, ¿quién iría a una movilización a pedir que le suban el IVA al 15%? Absolutamente nadie. Mire usted que ni siquiera al presidente le gusta pagar impuestos. Si no veamos y verifiquemos que el grupo al que pertenece el señor presidente es uno de los que más adeuda. Son como 80 millones de dólares que viene adeudando años de años y que no lo han pagado. Entonces, ¿cómo el presidente nos pide a que los ciudadanos que de a pie, por ejemplo, que paguemos y él, perteneciendo a un grupo millonario, no ha podido ser responsable con los tributos del país? Es totalmente absurdo. Entonces, me parece a mí que hay demasiadas contradicciones, poca claridad. Y claro, sumado a esto, a la alianza que tiene con el correísmo y los socialcristianos, me parece que eso pone incluso un poco más turbia la situación, porque no se entiende muy bien hasta dónde van a llegar estos acuerdos ni qué es lo que están tratando de hacer. Mire usted en la asamblea lo que pasó ayer, por ejemplo, con las enmiendas al COIP, el señor Cronfle suspendió la sesión de la asamblea y nos dejó en vilo a todos los ecuatorianos sin saber si se aprobará o no se aprobará, simplemente dándole tiempo al correísmo para que consiga tal vez los votos. Entonces, me parece a mí que la cuestión política es trascendental para el Ecuador. No obstante, tenemos bastantes contradicciones, incluso en los partidos más grandes, ¿no? En donde no persiguen los objetivos ciudadanos, el clamor ciudadano, reducción de la pobreza. Por ejemplo, la gente necesita plata. Tenemos que ver cómo dinamizar la economía, cómo alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Pero la Asamblea vive discutiendo cosas totalmente intrascendentales, cosas que no están dentro del radar, como por ejemplo, ¿cuál es ahorita la gran bronca en la Asamblea? Las reformas del COIP. ¿Eso le beneficia a la ciudadanía? En gran medida diría que no. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo los altos índices de pobreza, desempleo, pocas oportunidades y claro, por ejemplo, estimado Nayib, hay que ser claros, por ejemplo, los orígenes de la delincuencia y de la inseguridad son estructurales, esto no va a disminuir en el corto plazo y lastimosamente la solución no pasa solo por darles armas a los militares y a los policías, sino hay que hacer una intervención integral, como le mencionaba, debería intervenir el Ministerio de Salud, por ejemplo, el MIES, el Ministerio de Deporte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las capacidades del ser humano. ¿Cómo hacemos de que estos seres humanos sean tan capaces que no opten por delinquir? Porque no nos olvidemos que el objetivo de estas personas es generar dinero, es generar recursos. Entonces, ¿cómo nosotros cortamos esta cadena que incluso es intergeneracional
para disminuir los niveles de delincuencia. Pero claro, para esto tenemos que disminuir los niveles de pobreza, dotar de servicios básicos, por ejemplo, disminuir los niveles de desempleo, etcétera. Ahora tomando, bueno, un poco y resumiendo todo lo que hemos dialogado durante este espacio, como para ir finalizando también esta conversación, dos situaciones a tomar en consideración. La primera, tenemos un presidente que cuenta con un respaldo popular, ¿no? Que así lo indican las encuestas. Inclusive está presentada, en este caso, una mayor credibilidad y apoyo tanto a Policía Nacional como a Fuerzas Armadas por el despliegue que han realizado en los distintos puntos del país. Y en segundo, usted había indicado al inicio que ya estamos pues netamente en un año político donde ya empiezan a fraguarse, digamos, en este caso nombres, ya se empiezan a trabajar nombres, ya empiezan a construirse algunas carreras políticas, otras personas ya comienzan, digamos, a desarrollar su trabajo. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros los ecuatorianos durante este año y posiblemente el siguiente año cuando iniciarán las elecciones generales? Empiezan a salir, como muchas personas lo han dicho, ¿no? Inclusive en la opinión pública, los comentarios que manifiestan y dicen, bueno, ¿quiénes serán ahora los salvadores de la patria? Entonces, el llamado reflexivo también es a la ciudadanía, porque los políticos no llegan solos a sus puestos porque ellos así lo deciden. Ellos llegan por nuestro voto popular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar como ecuatorianos para poder, en este caso, en su defecto, que Noboa pueda ganar una reelección o que se dé paso a un nuevo rostro para que tome las riendas del país durante 4 años? Bueno, a mí me parece que este año va a ser un caos, ¿no? Por la cuestión electoral mismo. Me parece que es cuestión de tiempo para que estas alianzas se desmoronen. No nos olvidemos que cada uno de estos partidos políticos ya tienen un precandidato presidencial. Por ejemplo, el Social Cristianismo ya ha hablado de Topic, los correístas ya han hablado de la señora Luisa González. Entonces, lo que van a tratar durante todo este tiempo es de ponerle el pie a Noboa. ¿Para qué? Para que cometa errores, obviamente, y su figura se siga desgastando. Y esto, obviamente, va a ir en detrimento de los ciudadanos, de la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Entonces, volviendo al asunto que usted planteaba, que obviamente los políticos son puestos en sus curules por voluntad popular, debemos como nosotros, como ecuatorianos, ser más concienzudos a la hora de elegir nuestro voto. Mire usted lo que está pasando con el partido más grande del Ecuador y mejor estructurado, como es el correísmo, hay que decirlo, ¿no? En algún momento este partido sí tuvo su proyecto político a largo plazo, con renovación de cuadros y con un tinte ideológico, digamos que parecía que se iba a mantener en el largo plazo, ¿no? Pero no obstante, ¿cuál es el problema? El problema es que la cúpula de este partido político está metida en tantos líos legales que se les hace imposible poner, digamos, los temas trascendentales de la ciudadanía dentro de la opinión pública, sino que lo único que buscan es simplemente su impunidad, su propio interés, ya sea personal o partidista. Entonces, en este punto sí debemos hacer un llamado a la ciudadanía que voten con una mayor conciencia, ¿no? Que evaluemos desde ya en las noticias, por ejemplo, nos informemos cómo es el desempeño de cada uno de estos asambleístas, de cada uno de estas autoridades y si merecen, ¿verdad?, nuestro voto. Incluso los señores correístas, por ejemplo, hago un llamado. Yo me imagino que su electorado vota por estas autoridades porque tiene la esperanza de que estos pongan dentro de la opinión pública, dentro de la acción legislativa, los temas trascendentales para el país, ¿no? Que ayuden en realidad al beneficio de la ciudadanía, pero nos tienen discutiendo un montón de temas inútiles. Mire usted que lo primero que hizo esta asamblea cuando entró en funciones fue discutir el juicio de la fiscal general. Tal vez la última institucionalidad que existe en el Ecuador es la fiscalía y los señores correístas quieren ponerle juicio. O sea, es decir, estamos yendo incluso en contra de lo sensato, porque mire usted, a mí, yo personalmente discrepo mucho en las ideas correístas, pero hay ciertas cosas que son coherentes y las cuales sería imposible no apoyar, como por ejemplo, los señores correístas han mencionado la inutilidad de esta consulta popular. ¿Cómo no coincidir en algo así, por ejemplo, que es algo básico, ¿no? Pero no vamos a coincidir si tenemos una agenda de impunidad, por ejemplo, o si tenemos un sesgo ideológico que no nos permite ser pragmáticos. ¿Por qué? Pues mire usted, el TLC con China no dijeron nada. Y China es una economía diferente a las otras. ¿Por qué? Porque China no busca calidad, sino busca menores costos. Y eso se traduce en productos desechables y de mala calidad y altamente contaminantes. Tuvimos un TLC con China y nadie dijo nada. Pero le apuesto que si hubiésemos tenido un TLC con Estados Unidos, a pesar que es una economía mucho más saludable, una democracia, hubiese saltado más de un personaje político a oponerse, pero en gran medida. Entonces,
Y hay que ser claros. No, la ideología no marca un ritmo de gobierno. La ideología le sirve al político tal vez como una guía dentro de su función pública, pero en el pragmatismo usted necesita cosas de izquierda y de derecha. Por ejemplo, si hablamos de derecha, el capitalismo es el mejor sistema económico en la historia de la humanidad, que tiene sus fallas, totalmente de acuerdo, que hay que regularlo, totalmente de acuerdo, pero es el mejor. Entonces, ahí entran cuestiones de izquierda, por ejemplo, herramientas o conceptos como la cuestión de la redistribución de la riqueza, el menor abuso del poder, por ejemplo, en la fijación de precios, pero no vemos políticos que estén preparados con una ideología, bueno, no una ideología, con un criterio pragmático que no tenga intereses de por medio y simplemente vemos que estamos abocados a discutir temas totalmente inútiles. Entonces, me parece a mí que la ciudadanía, nosotros como ecuatorianos, tenemos que hacer un análisis más sesudo acerca de los candidatos y acerca de a quienes nosotros depositamos la confianza, porque como le mencionaba, estimado Nayib, los señores, el electorado correísta debió haber votado por sus representantes para que trabajen en la asamblea en favor del clamor ciudadano, que a la final son los mismos, ¿no? Todos lo que queremos es mayor empleo, mayores recursos, menor inseguridad, por ejemplo, más paz. Entonces, vemos que estos temas no están dentro de la Asamblea. ¿Y es por qué? Porque los políticos, lastimosamente, no están sintonizados con el clamor ciudadano, sino con sus propios intereses partidistas y personalistas, estimado Nayib. De esta manera queremos agradecer su participación a Juan Carlos Pozo en este espacio, ¿no?, sobre las impresiones que nos ha venido brindando a lo largo de este diálogo que hemos mantenido. Gracias por haber participado aquí en la prensa, el informativo del Carchi. Un gustazo, estimado Nayib. Un saludo cordial a todo el Carchi. Gracias también a usted. Son exactamente las 7 de la mañana con 57 minutos. Esto es la prensa, el informativo del Carchi. Ya retornamos.